de Viernes Santo, vocero de la Diócesis de Torreón. Padre, buenos días. Verónica, buenos días, gusto de saludarte. También Mauricio, buenos días. Gracias por despertar con Telediario Laguna. A lo largo y en las narraciones que hemos encontrado, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos situaciones en donde el pueblo ha decidido darle la espalda a Dios. Y se dice ahí que en respuesta a ello les manda enfermedades, les manda plagas, como una especie como de reprendo, de castigo para que rectifiquen el camino. Hoy, ante esta pandemia, ¿estamos en algo similar, Padre José Luis? Bueno, pues una manera de interpretar la Escritura, o más bien los acontecimientos. Una vez que pasan las cosas, el hombre de fe reflexiona y dice, esto pasó por algo, pero quedando muy claro que Dios sobre todo es misericordioso. Pasan las cosas, en este caso situaciones dolorosas, de sufrimiento, como para ubicarnos en la vida. El Padre Dios es un Padre amoroso, entonces no lo asociemos a que sea castigo de Dios, por supuesto, no. La historia se va haciendo entre luces y sombras y Dios inspira, en este caso en la Escritura, a los hombres que escriben, el Espíritu Santo les inspira, interpretan la vida, interpretan los acontecimientos como una llamada de Dios. Siempre es oportuno aprovechar todo lo que sucede para darle su lugar a Dios. De hecho, esto es lo que está sucediendo ante este dolor, ante esta incertidumbre. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Entonces, se puede sacar mucho provecho, pero no lo asociemos a que sea castigo de Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando. Dios sobre todo es misericordioso. Padre José Luis, precisamente con esta moraleja que nos tendríamos que quedar los feligreses y los que no son feligreses después de que pase la pandemia, ¿qué aprendizaje desde la luz de la Iglesia Católica tendríamos que quedarnos? Pues precisamente como te decía, primeramente aprovechar esta situación para, ubicados en la vida, valorar lo que sí realmente tiene valor. Como que nos estábamos perdiendo, como que nos estábamos, la vorágine nos jalaba. Había que hacer un alto, como que la prisa nos ganaba y no nos damos cuenta tanto que Dios nos da y nos ha dado. Entonces, pues la vida sobre todo es un regalo que Dios nos da. La familia es un regalo que Dios nos da. La esposa, el esposo, para ustedes que son matrimonio, los hijos, los abuelos, los niños. Es una oportunidad que Dios nos está dando para, ubicados en la vida, valorar. Hasta en lo económico, dada la situación, pues gastamos en lo necesario. Como que nos íbamos fácil a gastar a veces hasta lo que no teníamos. Entonces, muchas enseñanzas podemos sacar con ocasión de esta experiencia que nos ha dolido, que nos marca. Ha sido una celebración diferente y yo ayer reflexionaba, inédita. O sea, los que vivimos ahorita 70, 80 años, 90, nunca se había dado este caso de tener que celebrar a puerta cerrada nuestra fe. En ese sentido, inédito, la historia refiere situaciones semejantes. Parece que en México allá en el 1918, en aquella pandemia, pues se sufrió semejante, pero pues ya una vez superada la situación, la vida volvió a la normalidad. Y pues en ese sentido, les digo o decía, es inédita esta situación. Celebrar desde la casa, unirnos
qué bueno que tenemos el servicio de las transmisiones por estos medios o por las plataformas digitales. Y lo de la iglesia como lugar de encuentro, el templo, pues podemos decir que ahora se fue a las casas, allí donde empieza la fe, ahí donde se forman los valores. El Concilio Vaticano II dice que la familia es iglesia doméstica, la iglesia en casa. Qué bonito, pues podemos decir como que tuvimos que volver a los orígenes, la familia, el valor de la vida, el respeto por la persona, no dejarnos dominar por las neurosis que pueden empezar a brotar. Por favor, tranquilos, cuida a tu esposa, cuida a tu hijo, cuidemos las personas mayores, apoyémoslas. Muchas enseñanzas pues podemos sacar de esta experiencia que Dios nos ha permitido vivir. Padre José Luis, precisamente con las celebraciones de esta semana, incluso las que van a tener el día de hoy, las acciones de prevención que están tomando pues todos los sacerdotes involucrados en las celebraciones, porque el día de ayer veíamos que el obispo hacía y encabezaba la celebración, pero había más de uno reunidos, no muy juntos, pero ¿cuáles han sido las precauciones que han tenido que tener para estar todos a salvo? Precisamente, pues, las indicaciones importantísimas, prácticas, la sana distancia, el lavarnos las manos continuamente, no tocarnos la cara, la nariz, los ojos, la boca, el cubrebocas también, pues, qué hermosa es la vida y cómo ante esta situación nos damos cuenta de lo expuesto a que estamos, a los contagios, las famosas gotitas. Entonces, si podemos aminorar los efectos de esta pandemia, hagámoslo. Eso es lo que estamos procurando en las celebraciones. Por eso el fondo positivo de evitar el acceso a las celebraciones es evitar la conglomeración. En estos días santos, pues aparte la gente que de ordinario asistía a los oficios, había gente que en ocasión de los días era cuando iba, y entonces pues la afluencia aumentaba. Y pues si hubiéramos conservado ese ritmo, qué pena que hubiéramos sido causa de difundir el contagio. Entonces, es la razón, por salud, por bien social, por bien de la persona que tú amas. Recordamos desde el principio, cuando todavía podíamos celebrar con nuestra comunidad, con sus feligreses, evitamos el saludo de mano, la comunión recibíamos en la mano, el saludo de paz decía no el contacto físico, y poco a poco, qué bueno que pudimos decir era preventivo, ya que entramos a la fase 2, a intensificar las medidas. En ese sentido, pues ha habido una instrucción muy clara también de las autoridades respectivas. Y somos los primeros en tener que cuidarlas y en cumplirlas para que seamos promotores de bien para nuestra comunidad. Padre José Luis, precisamente ante la pandemia, ante la cuarentena, ante estas celebraciones en privado, pero que se pueden transmitir en redes sociales y a través de la televisión abierta, como por ejemplo el Canal 6, estas son acciones que se pueden realizar a distancia, pero hay por lo menos tres, digamos, actividades o la administración de la unción de los enfermos, la comunión y la confesión que tienen que ser presenciales. ¿Qué disposiciones tienen en este sentido la diócesis de Torreón para que las personas sigan accediendo a estos tres sacramentos? Bueno, mira, pues sí, son sacramentos que implican el contacto físico. Entonces, el cuidado pastoral tenemos que seguir dándolo. Recuerden que para lo que es la confesión, pues es la cercanía, y entonces podemos ser una vez más ocasión de contagio de aquí para allá o de allá para acá.
Recordemos que desde Roma, la Madre Iglesia, en su amor preocupado por sus hijos, dio instrucciones, lo que es la confesión, para que con un acto de contrición sincero, de arrepentimiento y una plena confianza en el Dios misericordioso que conoce nuestro corazón, una confianza perfecta en Dios que me ama y que mandó a su Hijo para rescate de mis pecados, confíe en que mis pecados ya se perdonaron, con la condición, pues, de que primeramente Dios, saliendo de esta, busquemos inmediatamente ir al sacerdote para la confesión. Ese, pues, es una solución que nos propone la Iglesia como madre. Confiemos como penitentes que ahora que no podemos, se nos recomienda no salir. Entonces, desde la casa, el viernes pasado el señor obispo hizo una hora santa penitencial con esa intención. Se transmitió por las redes y la intención era esa, facilitar esa misericordia de Dios en el corazón del creyente. Confía, tus pecados se te perdonaron. En cuanto haya oportunidad que Dios permita que salgamos, tu confesión con el sacerdote, búscala. Para los enfermos, que también hay el momento en que había que ungir al enfermo en su frente, en las palmas de sus manos, podemos ir con las medidas preventivas de parte nuestra, con el cubrebocas, con guantes, si estamos directo en las manos, lavarnos las manos antes y después por el paciente, el gel antibacterial también muy oportuno, y acompañar, pues, al enfermo en su dolor, por el contacto con el enfermo, pues ahí sí a distancia hacer los ritos y hacer una pausa a la unción, que es el contacto con la piel del enfermo en su frente y en las palmas de sus manos. Pero llevar, pues, la palabra de aliento, de esperanza, de confiar en que Dios nos fortalece. El sacramento de los enfermos es para que se recupere el enfermo, no para que muera. Entonces es un Dios de vida, es un Dios que fortalece, es un Dios que recupera las fuerzas. Y esa es nuestra confianza. Ya, si Dios dispone que hasta ahí, bueno, ya se prepara el enfermito para ese paso. Son los dos sacramentos que recuerdo que tienen el contacto físico, y bueno, ahorita, por ejemplo, lo que son los bautismos, el matrimonio, la confirmación aquí en la catedral, pues si está cerrado el templo, está suspendido este servicio. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar, hay fechas tentativas, luego aquí llaman a preguntar, tentativamente esperemos ya que en el mes de mayo podamos ya dar un servicio normal, pero siempre tenemos que estar atendiendo las indicaciones de salud. Padre José Luis, por último, para quienes estamos al pendiente de las celebraciones de Semana Santa, recordarles a qué horas es el día de hoy, el Vía Crucis. Sí, bueno, más bien la celebración que va a transmitir la televisión y los medios es a las 5 de la tarde. El Vía Crucis, que tradicionalmente también nos acompañaban, pues acuérdate que era en el santuario o en las parroquias, hacía su ruta cada quien, ya sea dentro del templo por las calles. No salgas de tu casa, entonces pon un horario en tu casa, sigue esa tradición tan bonita, esa devoción de acompañar a Cristo en el camino a la cruz. Si tienes el formulario de las estaciones, las 14 estaciones, o el leer el Evangelio en las escenas finales, cuando ya Jesús es condenado a muerte, y ves siguiendo a Jesús en su camino de cruz. Entonces el Vía Crucis no se transmite, el Vía Crucis hay que hacerlo cada quien en su casa, en su familia, como en la noche. También recuerdas la procesión del silencio, que de alguna manera se destaca la presencia de la Santísima Virgen María,
por esta ocasión, una vez más, en su casa. Hay una devoción muy hermosa a los 7 dolores de la Virgen María. De menos rezarle el rosario, como se le llama en algunos lugares, rosario de pésame a la Santísima Virgen. Una vez que Cristo, su cuerpo es bajado de la cruz, colocado en el sepulcro, pues acompañamos a la Santísima Virgen en su dolor. Pero eso tampoco se transmite y más bien vamos haciéndolo en nuestras casas. Perfecto, entonces la cita es hoy a las 5 de la tarde. José Luis Escamilla, vocero de la Diócesis de Torreón, gracias por la conversación con la audiencia de Telediario Laguna. Gracias, Verónica, a todo el teleauditorio un saludo, Dios les cuide y les bendiga. Gracias, recibimos su bendición. 7 de la tarde.